Familia, amigos de Jinetes por Jesús Iglesia Bíblica, hoy venimos en acción de gracias al Señor por permitirnos un nuevo día de estar en su presencia y decirle al Señor que sea tocando vidas, tocando sus corazones, que donde la gente en este tiempo está siempre buscando el amor, la fidelidad del hombre, no buscan el amor y la fidelidad de Dios. Por eso hoy es importante que podamos tener ese tiempo de buscar la presencia de Dios para que sea Dios mismo obrando en nuestro corazón conforme a su preciosa voluntad. Ahí donde se está, le invito a que abra el libro de Mateo. Y mientras que usted abre el libro de Mateo, voy a compartirles algo. De pronto a usted le llegó un mensaje que decía, nuestra reunión dominical, que decía: Navidad no es solo natillas. ¿Por qué? Porque es que la Navidad no es solamente estas fechas, aunque se conmemora la mayor parte de las naciones de la tierra, celebran la Navidad desde hace más de 2000 años. Se dice que el nacimiento del Señor Jesucristo en Belén lo celebran, pero realmente esto en la práctica no lo es. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente está enfocada en el espíritu navideño, que se llama así, y realmente no en el nacimiento de Jesús. Podemos ver que la Navidad prácticamente empezó ayer con las decoraciones de la ciudad, con el día de las velitas. La gente empieza a alistarse para hacer compras, correr en el afán, en alistar los mercados, alistar las cenas navideñas. Las calles y las casas llenas de villancicos adornan sus árboles de Navidad, preparan sus pesebres. Podemos ver los centros comerciales como se ponen bonitos para poder traer a los compradores que buscan regalos para sus familiares, amigos. Podemos ver personas disfrazadas de Papá Noel o de Santa Claus, alistando o recibiendo las peticiones de los niños. ¿Y cuántos de nuestros vecinos, compañeros de trabajo que no nos saludaron en todo el año, bien nos dicen muy alegres feliz Navidad? Gente que ni nos hablaba, gente que ni nos trataba, hoy ya nos empieza a decir feliz Navidad. Empezamos a recibir correos electrónicos, correos de WhatsApp con muñecos de Navidad, tarjetas virtuales, deseándonos una feliz Navidad. Los programas de televisión, los programas de concurso, aún los programas de humor resaltan el espíritu de la Navidad. Pero eso realmente se hace en honor a Jesucristo. Lo cierto es que no. Y todo indica que es más una fiesta hacia el culto materialismo, que es lo que llamamos hoy en día el espíritu de la Navidad. Tendríamos que centrarnos más en la palabra para ver que realmente esto va más allá de comidas y regalos y de bebida. Podemos ver que la gente celebra más estas fiestas más que como un origen religioso, como es la Semana Santa, o una fiesta pagana como los carnavales de los pueblos y las ciudades, o el mismo Halloween. La gente, lo único que le interesa en estos tiempos es divertirse. Pero la persona más ignorada de esta fecha, sin duda, es el Señor Jesucristo. Y la persona más exaltada en este tiempo de Navidad es Santa Claus y el mismo Papá Noel. Hay gente que conserva las tradiciones y se enfoca más en las tradiciones que en la misma escritura. Los árboles de Navidad adornados, cada miembro de la familia trae algo de comida típico de Navidad, colocan calcetines, adornan los que tienen chimenea la adornan, y todo ese tipo de cosas. Pero para nosotros poder entender qué es el significado de Navidad, tendríamos que ir al libro de Mateo. Nosotros ayer, como Jinetes por Jesús y Jinetes por Iglesia, tuvimos la oportunidad de compartir más de 300 ajiacos navideños. ¿Y por qué le coloqué yo Navidad no es solo natilla? En la oportunidad que ya al final de la noche, como siempre, le estamos compartiendo no solamente a las personas que conocemos, o a las personas que se invitaron a través de las redes. Vino mucha gente que hace años no nos veíamos, trajeron regalos, porque el objetivo era que
el que viniera a traer un regalo para los niños, pero el objetivo principal era poder compartir una coinonía o un tiempo de poder bendecir a alguien. Pasó gente habitante de la calle, gente del común, inclusive nos causó admiración una gente de otro país, de Estados Unidos. Estaban caminando por ese sector y al principio un poquito escépticos cuando dijimos Cajiaco, y al ver la familiaridad con la que estábamos nosotros compartiendo, recibieron su ajiaco y lo compartieron y lo disfrutaron y muy agradecidos, y que Dios les bendiga, nos decían. Pero hubo mucha gente a la que yo les dije personalmente: mire, le queremos brindar en cortesía de parte de Dios un ajiaco. Y muchos dijeron: no me interesa el tema de Dios. Es ahí donde cabe la palabra natillas, nada que ver. Entonces vemos que para poder ver ese tipo de ejemplos tendríamos que ir a las tradiciones no bíblicas o quitarnos ese esquema para ir realmente al relato del verdadero nacimiento de Jesucristo, que nos llevaría a entender realmente qué estamos haciendo, si realmente estamos adorando a Jesús o solamente es una fecha más donde vemos coinonía con las personas. Para nosotros la enseñanza se llamaba, en el día de ayer, señal de agradecimiento, agradecidos con lo que Dios nos ha dado, no solamente durante este año, sino en toda la vida, y cómo por su misericordia estamos aquí. Y nos llevaba a compartir con aquel que no tiene, con aquel necesitado. Pero aquí podemos ver que para los judíos, o cuando usted pueda leer el libro de Mateo, capítulo 1, que dice genealogía de Jesucristo, se van a quitar las ganas de leer. Y esas son las partes de la Biblia que menos la gente lee y no le da importancia, porque solo nombres, y nos lleva a final poder ver cuál es el nacimiento de Jesucristo. Para una persona judío versado en la escritura, él tenía un significado durante siglos, el esperar a un Mesías. ¿Y por qué realmente lo esperaban? Y aquí Mateo nos muestra a través de la historia lo que ocurrió hace 2000 años y cómo comienza explicando la razón de venida de Jesucristo. El versículo 1 lo dice y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Como les decía, para un judío esto tenía mucha importancia. Y podemos verlo que es el comienzo, como primer punto, el comienzo para la humanidad. Dice la genealogía de Jesucristo. Esa frase también la encontramos en Génesis capítulo 5, versículo 1, donde habla sobre la descendencia o la genealogía de Adán. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre a su semejanza, de Dios los hizo. En ese momento se trataba de la generación, el origen de la raza humana bajo la maldición del pecado. Pero aquí Mateo, a través de Mateo 1, nos muestra cómo la intervención de un nuevo comienzo para la humanidad. El que iba a ser el comienzo de la raza humana libre de pecado, a consecuencia del pecado original de Adán y Eva. Dice que hijos a su semejanza conforme a su imagen, Génesis 5:13. Y aquí en Romanos 5:17 y 19 nos habla del postrer Adán, que engendrará hijos a su semejanza. Aquí ya nos está hablando del Señor Jesucristo y podemos verlo, y se lo voy a leer en Romanos capítulo 5, versículos 17 al 19, que lo expresa de esta manera. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarás en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino a todos los hombres la condenación, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces debemos ver que por la consecuencia del pecado toda la humanidad
entró en maldición por el pecado original. Pero a través del postrer Adán, que es el Señor Jesucristo y su venida, porque Él sí fue obediente, y Dios nos mira como si no hubiéramos cometido pecado a través de Cristo, viene la bendición. 1 Corintios 15:45 lo expresa de esta manera. Así también escrito está, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Podemos ver cómo el Evangelio nos está anunciando la venida de Jesucristo. El segundo punto sería una bendición para toda la humanidad. Dice, hijo de Abraham. Así lo expresa el Evangelio. ¿Por qué el Mesías nacería de la simiente de Abraham? De hecho, en Jesucristo se cumplirían todas las promesas que Dios le hizo a Abraham. Con Abraham había comenzado la historia, lo que podemos llamar la historia de las promesas. Acuérdese que en el capítulo 6, después de la dispersión de la humanidad, ya había pasado el diluvio, y después de la construcción de la torre de Babel, donde la gente quiso construir una escalera para llegar al cielo, en su propia voluntad, sin permiso a Dios, ellos querían establecer algo nuevo, pero Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, y Abraham, siendo un hombre obediente, nace de su nación, deja todo y es obediente al Señor, porque de pronto estaba en inconformismo de lo que estaba viviendo la sociedad sin principios y valores en esa época. Y Abraham, obedeciendo, el primero que obedece a Dios, obedece su llamado y se convierte en un peregrino hacia el futuro, esperando la bendición de Dios. Y esa bendición se refería en su término a la descendencia, la posesión de la tierra prometida. Pero sin duda es la promesa de Dios, iba mucho más allá de una tierra o de una nación. Abraham lo esperaba claro. Abraham sabía que había una bendición terrenal, pero Abraham también entendió que había algo espiritual. Un hombre, como le decía, viviendo en Ur de los Caldeos, un pueblo pagano, escuchó la voz de Dios, un escogido entre miles de personas. Hoy de pronto usted nos está viendo a través de las redes y hoy Dios lo está escogiendo. Miren lo que dice Hebreos 11:10. Esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham no estaba conformando solamente con lo que estaba viviendo en ese momento de su vida. Él sabía que había algo que le deparaba hacia el futuro. Por eso lo llamaron un hombre de fe. Y esa fe de Abraham inspiró a miles y millones de personas en el mundo. Y hoy lo inspira a usted a través de las redes y a nosotros aquí en la iglesia, a ver de que este tiempo aquí en la tierra es pasajero, pero que algo mejor nos está esperando, y es la ciudadanía celestial. Yo no sé qué está viviendo usted en este momento, o qué esperanzas tiene. Sin trabajo, sin familia, solo, no sé. Pero tenga claro que esa promesa que Dios le dio a Abraham también se puede cumplir en usted, pero tiene que salir de esa transición de vida que está viviendo. Abandonar el pecado y reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Y por eso Génesis 22:18 lo expresa de esta manera. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Está hablando bendición hacia el futuro. No solamente fue en ese momento para Abraham. En Génesis 11:30 dice, mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Se lo resumo para los que de pronto no saben esta historia. Abraham ya estaba casi sobre los 90 años, Sara también. Era una mujer estéril, no podía tener hijos. Y a pesar de eso se le ha pasado su tiempo de mujer. Dice que ha cesado las costumbres de mujer, lo encuentra en Génesis 18:11. Entonces Abraham y Sarai se ponen nerviosos, pero en esta imposibilidad, ¿cómo vamos a tener un hijo? Y empiezan a planificar algo en sus fuerzas. Sara, como mujer sabia, le dice a su esposo Abraham, hombre, pues yo le voy a dar a mi muchacha de servicio, Agar, para que tengas un hijo con ella y diremos que es nuestro. Hoy en día se diría que están alquilando un vientre.
pero Abraham tendría que aprender una lección fundamental e importante para su vida. Usted y yo tomamos decisiones sin contar con Dios. Es lo mismo que estaba haciendo Abraham y Sara aquí. Quisieron darle la manito a Dios. Dios permitió la esterilidad de Sara con 90 años prácticamente, para él poderse glorificar y que la gente viera que una mujer de esa edad pudiera tener un hijo. Era algo que realmente humanamente no era posible, y Dios permitió que ellos tomaran decisiones por eso, para decirle: alto, yo estoy aquí. Ustedes tienen que tener en cuenta, Carlos, ¿por qué me está tocando esto acá? Espérenme. ¿Y usted? Ok. Entonces, viendo la situación de ellos, Dios interviene contra todo pronóstico. Sara tuvo a Isaac en su vejez. Abraham había tenido a Ismael con Agar, con la muchacha de servicio. Y después de que Sara muere, Abraham toma a Cetura como mujer, con la que tuvo 6 hijos más. Pero podemos ver que el Señor le dijo que la bendición sería en su simiente. Aquí no era con los hijos de Cetura, aquí no era con los hijos con el hijo de Agar, sino con Isaac. Y más que con Isaac, con un descendiente de Isaac. Ese descendiente sería ¿quién? El Señor Jesucristo. Y Pablo nos lo expresa en Gálatas 3:16 de esta manera: ahora pues bien, Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno, y a tu simiente, la cual es Jesucristo. Así cada cual de los judíos estaba esperando que viniera ese descendiente de Abraham y de Isaac para que los liberara. Esa promesa universal no solamente era para ¿qué? Para Israel, sino en un futuro para las naciones de la tierra. Y usted ya lo puede ver, que no es solamente un territorio físico, sino un territorio espiritual. Gálatas nos habla a través de Pablo, nos dice en el libro de Gálatas, que la bendición implica la justificación, donde nuestros pecados por medio de la fe, la liberación de la maldición de la ley, recibir la promesa del Espíritu Santo y ser hechos herederos del mundo. ¿En la simiente de quién? De Abraham se cumplió en el Señor Jesucristo. Acuérdese que Jesucristo, antes de partir, envió a sus discípulos a ser discípulos ¿a qué? A las naciones de la tierra, a evangelizar, a predicar. Y Mateo lo expresa de esta manera: el rey esperado, el hijo de David. Como vemos más adelante en la genealogía, Mateo nos presenta a la figura determinante, en la figura de ¿quién? Del rey David. Era lógico, puesto que como antes de Abraham, a David también Dios le había prometido, o le había hecho estas promesas. En diferentes épocas Dios le hizo la promesa a 2 hombres de que de su descendencia vendría un Salvador. Mire cómo lo leemos en 2 de Samuel capítulo 7 versículo 8 al 16. Ahora pues dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil y detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo en cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré un lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hará saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Aquí está hablando del futuro, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa en mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre y él me será hijo. Y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él,
como la parte de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí se trata de la promesa muy importante que Dios le hizo a través de las escrituras en el Salmo 89 y en Primera de Crónicas 17 al rey David. Dios se compromete de levantar de los descendientes del rey David un descendiente para toda la eternidad. Pero podemos ver que desgraciadamente, debido a la maldad de los hombres, a los descendientes del rey David, Dios los entregó a diversas potencias gentiles que los oprimieron. Cuando usted lo pueda ver, durante 600 años, 6 siglos, ningún descendiente del rey David se sentó en el trono de Israel. Fueron esclavos. Eso es lo que llamaríamos los 400, 600 años de oscuridad, donde Dios no le habló al pueblo de Israel. Entonces, vemos que al llegar al momento de Jesucristo, Jesucristo nace en Belén, un pueblo judío que se encontraba bajo el dominio romano. Imagínese usted el anhelo de los israelitas que llegara el hijo de David, el prometido, que lo liberara ¿de qué? Del yugo de los romanos. Digo, ¿será aquel hijo de David? Le decían. Muchos pensaron, ¿será ese el hijo de David? Ahí ellos lo reconocieron. Otros lo negaron, porque no podían ver que un hombre común y corriente sería el Salvador. Y así podemos llegar a entender que el nacimiento del Señor Jesucristo iba a afectar a multitudes de personas. Era el hijo amado, el hijo descendiente del rey David. No era el rey Salomón, era uno de la simiente. Él era el Mesías. ¿Usted está realmente esperando a su Mesías, a su Salvador? Y evidentemente Mateo aquí nos lo muestra como Jesucristo, donde une el nombre de Jesús y el Cristo que es el Salvador y forma la palabra Jesucristo. Y son afirmaciones que tenemos que mostrarla con nuestros actos. Y por eso aquí Mateo lo expresa de esta manera, que son las credenciales de un rey. Y lo expresa de esta manera en Mateo 1:23. Dice, eso incluía que había de ser del linaje de Abraham y de David, y que nacería de una mujer virgen. Ahí está la diferencia de cómo vino el Señor Jesucristo, y que también nacería en un pueblo llamado Belén. Y la gente decía, ¿será que en Nazaret y de Belén puede nacer algo bueno? La gente aún dudaba de ese Mesías. La gente esperaba era un líder carismático. Hoy la gente espera que se levante un líder carismático para que los libere del yugo que vive de las naciones de la tierra. Pero el auténtico Mesías tiene que cumplir determinados requisitos. Cumplió el de linaje, cumplió de que nació de una virgen, descendiente de Abraham, descendiente de David, y que tarde o temprano va a controlar el mundo. Hoy el mundo lo gobierna el príncipe, Satanás, es el príncipe de este mundo. Y todo el mundo está subyugado, así como en ese tiempo al imperio romano. Hoy en día la gente está subyugada al imperio de Satanás, más dado a la maldad que a lo bueno. Pero tenían que darse cuenta de que tarde o temprano el Salvador, el único, el auténtico Hijo de Dios vendría, pero tenían que pasar por cosas tan diferentes. ¿Para qué? Para identificarlo. Y Mateo, siendo un hombre serio, no estaba dispuesto a seguir a cualquier líder. Él tuvo que reconocerlo, de que Jesucristo era el verdadero Mesías. ¿Usted puede reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿O solamente lo ve como aquel que crucificaron en una cruz? ¿Lo ve como aquel que un día nació en un pesebre? ¿O lo ven como aquel que está colgado en una cruz todavía en yeso o en madera, ídolos de barro? Y en el libro de Hechos de los Apóstoles, Pablo lo expresa de esta manera. Dice, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que lo obedecieron fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de
de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Aquí llegamos a la conclusión de que Jesucristo no ha llegado. Hoy muchos se declaran libertadores, hoy muchos se declaran los líderes de sus naciones, pero son sino solamente personas ávidas de poder, y no les importa sino solamente ellos, y no les importa el pueblo. Pero tendría que levantarse el Señor Jesucristo para venir y decir: soy yo. Pero usted sabe que Él vino a lo suyo y no lo recibieron. Pero la palabra dice que más a los que creen en su nombre se les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Y podemos ver, ya entrando al capítulo 1, que son: Abraham engendró a Isaac, a Jacob, y Jacob a Judá, y empieza a hablar de la genealogía de Jesucristo. Se lo voy a resumir y usted ojalá lo pueda leer, cómo Dios utiliza a gente que no era creyente para que su genealogía naciera Jesucristo. Está hablando durante 17 versículos que fulanito engendró a fulanito, sultanito, sultanito, sultanito. Y porque es bueno que usted lo lea, y lo lea con paciencia en su casa. Voy a saltarme unos pedacitos. Dice: Eliú engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, y Matán a Jacob, y Jacob engendró a José de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera de todas las generaciones, desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación 14 generaciones, y de la deportación hasta Jesucristo son 14 generaciones. Y por eso la importancia de la genealogía. ¿Usted sabe la genealogía de su familia? ¿Sabe de a dónde viene usted? ¿Y por qué muchas veces usted actúa de una manera, o sus hijos actúan de una manera? Porque usted no conoce la genealogía de cómo fueron sus antepasados. Seguramente Mateo aquí nos muestra la genealogía y causa una decepción de que uno dice: pero ¿para qué leer tantos nombres? Pero ahí la gente no le toma en poco. Y podemos ver que el Espíritu Santo inspira a Mateo a escribir cada uno de estos nombres para resaltar el final y poder resaltar a la persona de Jesús. Él era el principio y Él era el fin, y realmente era el Mesías prometido. Los judíos lo entendían, esperaban que viniera alguien. De muchos años después de estar presos en cautividad en Babilonia, tenían la oportunidad de ser libres. Pero ya los sacerdotes no lo estuvieron, ya los sacerdotes no ejercieron el ministerio. ¿Por qué? Lo empezaron a ejercer fue los levitas. Y Nehemías lo expresa también en sus libros. Nehemías 7, 63, 65. Y en Esdras, en el capítulo 2, versículo 59, también lo expresa. Pero ¿cuántos de nosotros esperamos un rey con títulos profesionales, pero no con títulos espirituales? No alguien que venga del cielo, sino alguien común y corriente. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Y la genealogía nos informa, nos confirma que Jesucristo es el verdadero hijo de David y que tenía el derecho legítimo de reclamar el trono de Israel. ¿Por qué la estructura de la genealogía como segundo punto? Dice: Mateo presenta la genealogía de Jesús en 3 grandes grupos, y en cada uno de ellos incluye 14 nombres. Tenga en cuenta, 14 nombres. Si lo multiplicamos por 3, serían 42 generaciones para llegar a Jesucristo. Él tan solo omite a un solo hombre, y ahorita lo veremos por qué. Y al crear esa estructura simétrica, en 3 columnas resalta los detalles. Por ejemplo, características de 3 grandes épocas de Israel: la historia de Israel, la de Abraham a David, y de David al exilio de Babilonia, y del exilio de Babilonia a Jesucristo. Abraham y David fueron receptores claves de la promesa de Dios, mientras que en la cautividad se evidenció la incapacidad de Israel de recibir las bendiciones por tales promesas. Si hacemos un paralelo entre Babilonia, es por causa
de la desobediencia. Los llevaron a esclavitud, los llevaron a estar esclavos de Babilonia y por eso no pudieron disfrutar de esas promesas. Y por eso se dividen estos grupos para poder mostrar al final ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Él era el legítimo heredero de este mundo. Él realmente era el descendiente de Abraham y del rey David. Donde todos los hombres durante 42 generaciones habían fracasado. Y Abraham encabezaba esa lista. Después vinieron los jueces. Nación, año tras año, juez tras juez, fueron fallando. El pueblo de Israel se iba apartando. Luego Dios estableció la monarquía con los reyes, con el rey David, con el rey Saúl. Pero nunca tuvieron el temor de Dios en sus corazones. Y los llevó a nunca pudieron disfrutar de las promesas que Dios tenía para ellos. La mayoría de ellos fueron rebeldes. Y finalmente Dios tuvo que juzgarles a través de ¿qué? Del exilio hacia Babilonia. Un periodo de vergüenza y decadencia. A partir de ahí nadie volvió a centrarse en el trono de David. Ninguno de sus descendientes. Y la última sección nos cubre el periodo de los siglos de Israel bajo la dominación extranjera, exceptuando el lapso de la independencia de Macabea. Ningún gobierno se sujetó a las reglas y a las leyes de Dios. Y ninguno de ellos pudo llevar a su nación a la paz y la prosperidad. Hoy nuestros líderes nos expresan paz, pero paz no hay. La única paz que quita el pecado del mundo es la paz del Señor Jesucristo. ¿Realmente Él es tu Mesías? La Biblia dice, vuélvete en amistad con Dios y tendrás paz. Pero la gente no quiere. Así como yo le decía a la gente ayer, nos recibe un ajíaco de parte de Dios. A mí no me interesa nada de Dios. ¿Cuántas personas, por la dureza del corazón, por las situaciones que han vivido, no aceptan a Dios? El tercer punto nos dice, falta uno, que un solo hombre no entre en la genealogía que nos da aquí Mateo. Solamente 41, debería ser 42. Y es el rey Jeconías, también conocido como Conías o Joaquín. Dice que él fue el último de la dinastía del rey David que se sentó en el trono, y otra vez al comienzo de la tercera columna volvió a tomar este sitio. O sea, estuvo preso por Babilonia. Y nos representa de que se cayó y volvió y resucitó en la liberación. ¿Nos tipificaría a quién? Al Señor Jesucristo. Y podemos ver, mis hermanos y amigos, que todo en la Biblia tiene una claridad, pero como no la estudiamos, nos perdemos de las promesas que Dios nos tiene. No solamente para la vida eterna, sino en esta tierra, en la cual vivimos por causa de ¿qué? Del pecado. Dice Crónicas que muchos hijos fueron desobedientes. Dice, aunque ninguno de ellos llegó a sentarse en el trono de Dios, como lo ha anunciado Jeremías, en realidad Jeconías le ocurrió algo similar a Jesucristo. Fue sentado en el trono y fue quitado. Prefirieron sentarlo y colgarlo en una cruz y no aceptarlo en el trono de sus corazones, por la dureza de ¿qué? Del corazón. Fue contado entre los pecadores, nos dice Isaías. Ahí está Jesucristo. Lo señalamos como un hombre cualquiera, y no fue un hombre cualquiera, fue un hombre sin pecado. Podemos ver que también dentro de esta genealogía Mateo incluye personas que no eran judías: Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé. Personas que realmente no significarían nada, eran personas que eran de naciones paganas. Sara, Rebeca y Raquel no eran del pueblo de Israel. Pero al contrario, Dios escoge mujeres que no son de Israel para glorificarse. Se lo repito, Rahab, Ruth eran de los gentiles. Tamar se hizo pasar como una prostituta en fin de tener relaciones con su suegro para concebir un hijo de él. Cuando usted pueda leer la historia de Rahab, cuando usted pueda ver, ¿sabe quién fue? La causante del adulterio
del rey David. Su primer hijo nace y muere, pero su segundo hijo, ¿quién es? El rey Salomón. Y de esa genealogía viene ¿quién? El Señor y Rey de Reyes, el Señor Jesucristo. Entonces Dios siempre tiene que utilizar a un pecador para hacerlo de bendición. Entonces piense, mi hermano, ¿cómo está su genealogía? ¿Está dentro del plan del pecador? Claro que somos pecadores, pero si reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y voy cerrando con esta parte para que quedemos en la segunda parte para dentro de 8 días y me pueda estudiar el primer capítulo usted, porque la historia que hay detrás de todos estos hombres arrojan la luz del Señor Jesucristo, que es la luz del mundo como nuestro Salvador. Los judíos no lo pensaban de esa manera. Ellos lo veían en términos políticos. ¿Quién era el que los iba a salvar del imperio romano? No iba a ser su Salvador. Por eso lo buscaron y por eso lo condenaron. Su reino, él decía que no era de este mundo, pero tenía que tomar posesión en este mundo. Y él quiere tomar posesión de su corazón. Piensen, mis amigos y hermanos, usted puede estar actuando como Rahab, como Ruth, como Betsabé, personas que eran de pueblos paganos, o el mismo Abraham de Ur de los Caldeos, pero escuchó el llamado de Dios al arrepentimiento y Dios los utilizó para hacer de bendición a una nación. Dios lo está llamando al arrepentimiento hoy para que se vuelva a Jesús y que nos saque de esa lista de pecadores, esa lista de gentiles, y nos lleve a ser los descendientes ¿de quién? Del Señor Jesucristo, a través de la promesa que le dio a Abraham. Abraham solamente lo único que hizo fue que obedecer y dejar todo su pasado atrás, dejar su nación atrás, dejar su vieja naturaleza atrás y reconocer que vendría un Salvador. Yo le invito a que ahí donde usted está, incline su rostro y le dé gracias a Dios por esa nueva oportunidad, para que le diga: Dios, perdona mi pecado, perdona mi maldad, Señor. Que en este tiempo de Navidad, de coinonía, de hermandad con las personas, donde hay personas que aún no nos hablaban todo el año, vienen y nos dicen feliz Navidad, feliz Año Nuevo, y del otro año sucede lo mismo, nos dejan de hablar. Que usted pueda tener en claro de que puede hacer la diferencia y le dé la gloria a Dios de que usted cambió, de que usted no es una persona terrenal, sino que es una persona espiritual. Los dejo de que lean el capítulo 1 de Mateo, y dentro de 8 días estamos viendo por qué la genealogía de Jesucristo pasa a través de José, marido de María, y podamos ver por qué hoy podemos estar disfrutando y deleitándose en lo que conocemos a Jesucristo de su nuevo nacimiento. Entonces, dele gracias a Dios donde usted está ahí, y mis hermanos, bendiciones para todos.